Vamos a comenzar la clase de hoy, de este martes 12 de septiembre. Y primero me gustaría dar alguna información de tipo general, sobre todo porque hoy día hay menos asistencia, ¿cierto? Está solamente Angie y Carol, de momento. Se irán incorporando el resto a medida que avance la clase, y podrán ir informándose. Lo primero es que el día de ayer, ¿cierto?, era la entrega del primer ensayo, y tampoco no hubo clases porque acá en Chile se conmemoraba, ¿cierto? Conmemorábamos el día 11 de septiembre, que es el día del golpe cívico-militar que hubo en Chile. Por lo tanto, habían algunos tipos de manifestaciones, ¿cierto?, que impedían el funcionamiento completo tal vez de las ciudades. Entonces la universidad decidió mantener el resguardo de sus estudiantes, de profesores, ¿cierto? Y bueno, a pesar de que esta es una asignatura que se dicta en modalidad online, también quiso mantener suspendidos los servicios para todas las personas que conforman, ¿no?, la institución. Carol, tienes una duda, dice que tienes acceso a la plataforma. No me sale cómo subir nada del ensayo. El día que ayer, pero salía que se estaba configurando. Su único pedir se debía subir algún tomo que te debía entregar un avance el día de hoy. Perfecto. Si es que no hay, si es que está bloqueada la plataforma, le voy a mencionar a Fiorella porque puede ser que la tarea todavía no esté configurada. Cuando terminemos la clase, entonces yo lo voy a revisar para que quede activo. Ya de repente ocurre en la plataforma que uno arma la tarea, queda visible para las profesoras, para el profesor, pero no queda visible para estudiantes. ¿Ya? Entonces la voy a revisar y si tiene algún problema, por último la vuelvo a crear para que puedan cargarlo durante el día de hoy, durante todo el día. Ya, no hay problema. Eh, ya, sale que se puede entregar. Ah, aparece entonces. A las 23:50, perfecto, no hay problema, no hay problema, la entregan hoy día. Ya no hay dificultad con eso. ¿Sí? Así que eso respecto a la entrega. La próxima semana en Chile son las fiestas patrias y la Universidad Santa María tiene vacaciones toda la semana, ya, de lunes a viernes. Por lo tanto, la próxima semana no vamos a tener clases. Yo les voy a mandar algunas cosas, sobre todo para las estudiantes que son internacionales, ¿cierto? Para que puedan hacer lectura complementaria esa semana, porque nosotros vamos a estar, ¿cierto?, de festividades acá en Chile. Y porque además va a complementar un poco de algo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Como yo les comentaba, en Chile ayer se conmemoraron 50 años del golpe de Estado en Chile, ya un golpe donde la dictadura cívico-militar estuvo al mando del país por 17 años, hasta el año 1990, y a su mando estuvo el comandante del ejército, Augusto Pinochet, ¿cierto?, quien es reconocido, conocido internacionalmente por todos los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que hubieron durante toda esa época en nuestro país. Eh, y bueno, la clase de hoy día tiene como objetivo mostrar, ¿cierto?, primero que todo, y darle un carácter internacional justamente a esta clase, y que las estudiantes que son de Colombia, de Perú, y también nuestras estudiantes chilenas, hay un estudiante de Brasil también, puedan conocer las teorías feministas, los movimientos feministas y la acción de las mujeres en el ámbito político, justamente en el contexto de la dictadura, ¿no? Esta es una semana bien particular en Chile, porque al igual como ha ocurrido en el resto de Latinoamérica, como también ha ocurrido en Perú, ¿cierto?, como también ha ocurrido en Argentina, en Brasil, ¿ya? Eh, Existen ciertos antecedentes que determinan una identidad en nuestros países que está marcada, ¿cierto?, por el conflicto político y civil. Por lo tanto, hoy día ya comenzamos una parte de la segunda unidad. Nos corresponde empezar a revisar parte de la historia, las olas feministas, pero la cronología, ¿cierto?, de las olas feministas las vamos a revisar la siguiente clase, porque esta semana yo creo que al menos vale la pena que ustedes puedan conocer también parte de la historia de nuestro país, ¿sí? Así que voy a compartirles pantalla
y voy a mostrarles algunas imágenes de la presentación y voy a irles contando algunos datos. ¿Ya? La historia de nuestro país en este periodo es bastante larga, hay muchos datos. Yo les voy a mostrar, les voy a señalar algunos textos que les pueden ayudar a entenderla un poco mejor, pero para situarnos a grandes rasgos, ¿cierto? Vamos a comprender una parte de la historia que está en Chile desde 1973 al año 90. Entonces vamos a hablar a grandes rasgos de los movimientos feministas de esa época y las mujeres, el rol que tuvieron las mujeres en la dictadura cívico-militar. ¿Sí? Vamos a hablar de esto porque es importante que como estudiantes, como futuras profesionales, conozcamos la historia de nuestros países, ¿cierto? Y nos interesemos en poder entender cuáles son los avances, pero también los retrocesos que han habido en materia de género en nuestros países. De esta manera, conociendo la memoria de nuestro país, podemos entender no solamente las fracturas y los quiebres que tiene nuestra nación a nivel político, institucional, sino que además entender cómo muchas herencias de estos periodos de retroceso en avance de derechos humanos y fundamentales, ¿cierto? Han ido mermando o generando ciertos impactos negativos en las políticas que hoy en día tenemos, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿no? En Chile, hasta el año 78 más o menos, o posterior incluso, el aborto en Chile era legal, ¿ya? No había una penalización, no se hablaba en Chile del aborto como una práctica delictual, como es hoy día, ¿no? Donde tenemos tres causales que lo legalizan, pero si es que te sales de esas tres causales, ya el aborto es un delito todavía en Chile. Este tipo de leyes, o este tipo de decretos más bien, ¿cierto? Se instalan justamente en este periodo, ¿ya? Y probablemente si ustedes hacen una revisión de la historia de sus propios países, ¿cierto? Y buscan qué ocurrió en etapas de fragmentación política, por ejemplo, eh, como lo hemos tenido la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? En reiteradas ocasiones, además, van a poder encontrar cómo es que en esos espacios justamente se instalan políticas restrictivas para las mujeres y de persecución incluso para algunos miembros de la diversidad de sexogénicas. Hoy día, por temas de tiempo, lamentablemente no voy a alcanzar a hablar sobre las diversidades sexogenéricas. Me encantaría porque en Chile tenemos al menos un representante que falleció hace pocos años, ¿no? Que es Pedro Lemebel, que era un escritor y activista de la comunidad trans en Chile, que luchó mucho para la época de la dictadura, no solamente para la visibilidad, sino que en ese periodo al revés, para la protección, ¿cierto? Y el resguardo de la vida, ¿no? De quienes tenían una orientación sexual, por ejemplo, distinta, o tenían características, una expresión de género diferente. Por lo tanto, hoy día vamos a dar un poquito de contexto inicial y luego ustedes ya podrán encontrar una extensa y vasta literatura en la materia para que puedan informarse, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto que le podemos llamar el silencio feminista, ¿ya? En el año 79, más o menos, ya comienza una era de silencio feminista y es denominado así porque se alcanza posterior a la posibilidad de las mujeres de acceder al voto democrático, ¿no? Las mujeres han alcanzado este derecho, comienzan un periodo de repliegue, ya de desarticulación, de los movimientos en Chile, principalmente liderados, o que estaban liderados en esa época por Julieta Kirkwood, ¿cierto? Que es una socióloga muy importante para nosotras que va a también tratar de articular, de mantener algunos de los movimientos, pero que comienzan después de unos movimientos bien importantes de la primera ola, ¿cierto? Que tenía que ver justamente con la demanda del sufragio, poder votar y poder participar, ¿ya?
Más o menos en 1950, es decir, un poquito antes como antecedente, las mujeres comienzan a unirse, a organizarse, ¿cierto?, en los partidos políticos, principalmente en los sindicatos, sindicatos de trabajadoras, sindicatos de trabajadores en esa época, ¿cierto?, donde si bien la participación de mujeres era menor, permitía dentro de las organizaciones una participación más importante, ¿cierto?, en el ámbito sindical. Por lo tanto, las demandas feministas en esa época van a quedar relegadas, ¿no? Relegadas principalmente a las demandas que instala el socialismo, ya a la clase obrera, que están ligadas principalmente a estas demandas que respectan a la clase social, ¿cierto? Entonces, todas las demandas de clase, ¿cierto?, centradas en clase, se superponen a las demandas feministas y las demandas feministas quedan eclipsadas, quedan nubladas por, hola, quedan nubladas por justamente estos movimientos políticos centrados en la lucha de los y las trabajadoras, pero principalmente de los trabajadores, ¿sí? Entonces, podemos hablar de un periodo de desarticulación de los momentos. ¿Qué ocurre en Chile? ¿Ya? ¿De qué les hablo? ¿De qué les hablo? El 11 de septiembre, ¿ya?, del año 1973 se produce el golpe de Estado en Chile. ¿Qué quiere decir esto en términos gráficos, en términos materiales? Hay horas y horas de antecedentes que les podría estar contando, pero en lo concreto, lo que ocurre ese día es que el Palacio de la Moneda, ya así se llama, Palacio de la Moneda, que es el lugar donde el presidente, ¿cierto? En ese entonces no teníamos presidenta, ¿cierto? Pues hasta Michelle Bachelet, el presidente generaba sus labores, se desempeñaba en sus labores administrativas y de Estado. El Palacio de la Moneda es bombardeado por tierra y por aire, ¿ya? Es destruido parcialmente, mientras que en su interior se encontraba al mando, en esa época, el presidente que electo democráticamente en el año 70, Salvador Allende Gossen, ¿ya?, que muere justamente en dicho ataque, ¿sí? Antes de ayer hicieron una especie de memorial en el Palacio de la Moneda, producto justamente de la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿no? Que nos ha mantenido en actividades durante todo este mes. Y justamente lo que instalan es una especie de vitrina con los zapatos que usó el presidente Salvador Allende en esa época, que fue con los zapatos que lo sacaron muertos, ¿no?, de la moneda. El país en ese momento entra al mando, ¿cierto?, es tomado por las fuerzas cívico-militar, principalmente por las fuerzas armadas de nuestro país, pero con una importante influencia de civiles, ¿no?, de grupos muy poderosos en Chile, y también con la participación de otros países que de alguna manera influyeron, apoyaron y articularon también parte de este golpe de Estado. Estados Unidos este año desclasifica información muy importante como sinónimo, como muestra de que la verdad puede ayudar a que exista justicia y reparación en todas las personas y en todo un pueblo, ¿no?, que ha sido fracturado justamente por este acontecimiento histórico. Por lo tanto, Estados Unidos en varios de sus documentos reconoce la participación y cómo influyó no solamente a través de la instauración del modelo neoliberal en el país, sino que efectivamente como Chile, como parte de sus intereses por tener, ¿cierto?, un espacio donde el marxismo cualquier práctica considerada comunista, ¿cierto?, no fuera a ocupar, ¿cierto?, la estrategia del país, como era la amenaza del gobierno de Salvador Allende para quienes estaban en esa época, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos, ¿cierto?, y otras naciones más tienen una fuerte implicancia en los antecedentes y en las causas del golpe de Estado en Chile. Lo que ocurre particularmente ese día es que el país se fractura en dos, ¿ya?, entre quienes apoyaban el gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, presidente electo, ¿cierto?,
quien tuvo un gobierno muy centrado en las demandas de los trabajadores y el pueblo campesino de la época, es decir, en poder promover mayor justicia e igualdad en las personas. Y por otra parte, los grupos de mayor poder económico en Chile, que empiezan a perpetrar, ¿cierto?, el golpe de Estado que se da mediante las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el país se fractura enormemente, puesto que generalmente se entiende de que las Fuerzas Armadas están para defender al país. Sin embargo, en este caso, son las Fuerzas Armadas quienes, bajo el lema, ¿no?, de recuperar el país y recuperar la libertad del país, que estaría, cierto, en teoría tomada por este régimen marxista y una especie de imaginario, cierto, de decadencia económica, perpetran un golpe de Estado y se toman el mando. Comienza entonces una era de al menos 17 años ya de persecución política, crimen, tortura, desaparición forzada y cárcel, ¿cierto? Para todos los chilenos o chilenas que estuviesen relacionados de forma directa o indirecta con el gobierno de Salvador Allende y también mucha juventud que estaba adherida a los partidos de la época que estaban a favor justamente de la unidad popular. ¿Ya? Por lo tanto, también la figura del exilio aparece como presente y muchas personas tienen que huir del país. ¿Sí? Esto fue comandado por el quien era entonces el jefe del ejército, pero además mano derecha, ¿no?, de Salvador Allende, quien es conocido, ¿cierto?, internacionalmente como Augusto Pinochet Ugarte, ¿cierto?, quien muere finalmente en nuestro país después de estar detenido en Londres por un periodo, y muere, ¿cierto?, en su casa sin nunca haber sido juzgado ni detenido, ¿cierto? Cuando se instala, ¿cierto?, todo un proceso en contra de Pinochet, ¿cierto? Arguye demencia, eh, problemas de salud, finalmente nunca es detenido ni ninguna de las personas, ¿cierto?, relacionadas a su círculo familiar, por ejemplo, ¿ya? Esto en términos de antecedentes, insisto, les pido disculpas por lo somero, ¿cierto?, lo superficial del análisis, pero para que podamos avanzar en lo que nos convoca, ¿no?, que son eh, qué pasa con las mujeres. Bueno, ¿y qué pasa con el golpe de Estado, ¿cierto?, y las mujeres? En 1973, como ya les decía, marca un antes y un después para las mujeres, y también hay un comienzo en que las mujeres asumen un rol protagónico en la defensa y de la vida y la subsistencia, ¿ya? Se crean grupos organizados principalmente para defender los derechos humanos, ¿sí? Porque fueron 17 años de violación sistemática a los derechos humanos, no solamente de persecución política, sino que también donde se crearon centros de tortura, exterminio, ¿cierto?, con distintos métodos. Y además, muchas personas fueron posteriormente desaparecidas, lanzadas al mar, muertas o vivas, y también desaparecidas en el desierto, ¿sí? Yo al final de la clase después les puedo dejar algunos documentales, algunas películas donde pueden ver la figura, cómo la figura de las mujeres también toma un rol protagónico en cosas que se han hecho en el cine, desde distintos enfoques, ¿no? Entonces, como les decía, se crean grupos dedicados a defender los derechos humanos y comienza una etapa donde los grupos organizados de mujeres de izquierda intentan también recuperar la democracia, ¿no? Entonces, inmediatamente después del 73, vemos grupos que están dedicados a buscar a sus familiares, a tratar de encontrarlos, de recuperarlos, protegerlos, pero también hay otro grupo que se moviliza, se organiza para poder luchar contra la dictadura y poder recuperar la democracia, ¿no? En la década de los 80, ¿ya?, las organizaciones de las mujeres se multiplicaron. Del 73 al 80, la acción de las mujeres estuvo determinada o relegada principalmente a buscar a sus familiares,
a poder tratar de entender lo que estaba pasando, pero además a intentar sobrevivir, ¿sí? Proteger a hijos, padres, familiares, pero además con una figura femenina empobrecida, ¿cierto? En un contexto nacional donde el machismo obviamente tenía una organización del mundo del trabajo, de quien llevaba el sustento a la casa principalmente llevada a cabo por los hombres y que muchas familias simplemente desaparecieron. ¿Sí? Entonces las mujeres tuvieron que hacerse cargo además del ámbito económico de una manera muy, muy abrupta. En el año 80, sin embargo, ya ha superado este shock político, este shock cultural inicial, por supuesto, porque la sociedad sigue, ¿cierto?, en una especie de trance de traumático. Las organizaciones de las mujeres empiezan a proliferar. Se comienzan a desarrollar algunos procesos reflexivos, ¿cierto? También de toma de conciencia, principalmente respecto a la identidad femenina. ¿Cuál es el rol que las mujeres van a tener no solamente en relación a la dictadura, sino que también en general, ¿no? Se empiezan a cuestionar los roles de género en la familia, en la sociedad, y nuevamente podemos ver una especie de rearticulación, ¿no?, de esta idea que era previa, ¿cierto?, en la primera ola feminista en Chile, de las sufragistas, ¿cierto?, se empieza a reactivar nuevamente y empieza a haber un pequeño espacio, ¿no?, para la reflexión respecto a los roles de género. Eh, las feministas, y particularmente los movimientos feministas, muchos de los cuales no se reconocían bajo este cartel, ¿no?, de feministas, pero que si es que uno las analiza puede ver que efectivamente llevaban a cabo, promovían valores y acciones de los movimientos feministas, comienzan a instalarse ¿ya? Como una plataforma de activación y de lucha dentro de también de otras organizaciones de mujeres, ¿ya? Dentro de otras organizaciones de mujeres, muchas de ellas los sindicatos. ¿Qué movimientos feministas podemos encontrar o fueron pioneros, fueron importantes ya para esa época particularmente? Una de las primeras que surge, ya de hecho un poquito antes del 80, en el año 76, es la Coordinadora Nacional Sindical, ¿ya? Que tenía un departamento que se llamaba Departamento Femenino, y el rol que ocupaba este departamento femenino era poder congregar a las mujeres que trabajaban en las distintas unidades de las empresas y alentarlas a participar del movimiento sindical. ¿Ya? Ustedes saben que los movimientos sindicales hasta el día de hoy lo que hacen, ¿cierto? O el rol que tienen al interior de las organizaciones es poder educar, fomentar, proteger, resguardar no solamente los intereses, sino que los derechos fundamentales que trabajadoras y trabajadores poseen, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya se imaginarán que en un periodo como este, en plena dictadura, donde no había ley, ¿cierto? Porque simplemente estábamos en un régimen dictatorial, ¿cierto? Todos los derechos de los trabajadores fueron puestos en tela de juicio. Por lo tanto, el rol de los sindicatos, ¿cierto? Se vuelve muy importante, pero también muy arriesgado. ¿Ya? Por lo tanto, las mujeres que se incorporan a estos departamentos femeninos, por ejemplo, de la CNS, bien digo, Coordinadora Nacional Sindical, de alguna manera se arriesgan también a que puedan ser detenidas y desaparecidas. En el año 1979, ¿cierto?, se crea el Círculo de Estudios de la Mujer, ¿ya? Esto se crea en el marco de una universidad, la Academia de Humanismo Cristiano, ¿ya? Y lo que hace, lo que se genera es un grupo, ¿ya?, de algunas mujeres intelectuales en esa época, principalmente ligadas a las ciencias sociales y a las humanidades, para poder ocuparse no solamente de difundir, sino que de generar investigación, estudios respecto a la condición de las mujeres en esa época. Por lo tanto, fue fundamental contar con el Círculo de Estudios de la Mujer porque es donde empezamos a ver en Chile como antecedente primero los primeros núcleos, ¿no?, de investigación-acción
conformada por mujeres en un ámbito que hasta esa época inclusive estaba poblado principalmente por hombres, ¿no? Las instituciones universitarias. Se crea también el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, que se llamaba CODEM, que era muy cercano al MIR, ¿ya? El MIR era el Movimiento de Izquierda Revolucionario, ¿ya? Y era un grupo, ¿ya? Combativo, ya hay que decirlo, un grupo combativo de izquierda que muchas de las cosas que hizo fue combatir a través de la planificación, ¿cierto? Y la articulación militar, paramilitar, el gobierno, la dictadura de Pinochet. También se crea Mujeres de Chile, que se denominaba Mudechi, ¿ya? Que era cercana al Partido Comunista. Y bueno, ustedes saben que desde el Partido Comunista, principalmente en esa época, ¿cierto? También la lucha de clase era superior a los derechos de las mujeres, sin embargo las mujeres también se organizan bajo la Mudechi, porque no pertenecían al Partido Comunista, pero sí había muchas mujeres que militaban, ya muchas de las mujeres participantes militaban dentro del Partido Comunista. También se crea la Unión Chilena de Mujeres, ¿ya? Y la Federación de Mujeres Socialistas, que eran cercanas al Partido Socialista, ya que era el partido donde Salvador Allende era parte. ¿Ya? Salvador Allende no, en algunas partes se cree que pertenecía al Partido Comunista, pero no, Salvador Allende, el presidente de Chile, ¿cierto? Hasta el 73, pertenecía al Partido Socialista, ¿ya? Entonces ahí crea la Unión, Unión Chilena de Mujeres y la Federación de Mujeres Socialistas. Estas organizaciones, junto a muchísimas otras, ¿no? Participaron de los 3 encuentros nacionales de mujeres que hubieron en el año 78, 79 y también en el año 80, ¿ya? Que fueron convocados por la CNS, que fue esta primera organización que yo les mencionaba acá arriba, y reunieron algo que para la época era tremendamente arriesgado, que eran conglomerados masivos, ¿cierto?, de mujeres que de alguna manera se resistían a todo el proceso de la dictadura, y como les decía adelante, no necesariamente esto era llevado a cabo desde una posición o desde un eslogan feminista, ¿no? Sino que más bien parte de las actividades que tenían, uno las puede reconocer hoy en día como parte del activismo feminista, ¿sí? Pero sin embargo en la época no había una denominación, ¿ya? Eh, Aparece en esa época, justamente en la década de los 80, esta socióloga de la que les hablaba al inicio, que es Julieta Kirkwood, ¿cierto? Y ella fue quien finalmente en Chile sienta las bases del concepto, ¿cierto? Y de las teorías y de los movimientos feministas. Eh, Fue precursora, por lo tanto, del movimiento feminista, ¿cierto? Que se denominó ya con ese nombre y que fue una organización que se creó justamente como parte de una lucha feminista contra la dictadura militar y contra Pinochet, ¿ya? Entonces, es la primera vez que vemos una expresión, ¿cierto? O una organización que no solamente convoca a mujeres, sino que además se autodefine como feminista. Tenían un eslogan que fue muy famoso, importante en esa época porque definía, ayudaba a viralizar, si se puede denominar, ¿cierto?, estos movimientos, ¿cierto? Y lo que ellas decían era democracia en el país y en la casa, ¿ya? Entonces, juntaban estos dos ámbitos, del ámbito público y el privado, y por una parte crearon un movimiento de lucha y de contrarrespuesta a la dictadura, pero por otra parte continuaron cuestionando investigando y cuestionando cómo el espacio privado seguía siendo relegado, ¿cierto? Había una relegación todavía del espacio privado hacia las mujeres, ¿cierto? Las labores de cuidado, la familia, la pareja, etcétera. Como les decía, ¿cierto? Fue una socióloga que sentó las bases teóricas del feminismo y que a su vez impulsó la acción movimentista de los años 80 y tenía un lema,
que decía, determinar el verdadero lugar que le cabe a la mujer en la sociedad, que no puede limitarse a considerar a la mujer en un rol secundario, sino que entiende que el gran desafío que significa hoy la creación de un consenso democrático capaz de rechazar efectivamente el régimen autoritario que se nos ha impuesto, requiere que las mujeres formulen la problemática que a ellas les afecta específicamente como mujeres, ¿cierto? Entonces, en este mensaje de democracia en el país, en la casa, ¿cierto? Por medio del movimiento feminista, Julieta Kirkwood, ¿cierto? Abre, ¿cierto? Un camino importante respecto al rol que van a tener las mujeres específicamente, ¿no? En términos de la dictadura. En el año 83 pasan varias cosas, pero una de las cosas más importantes que ocurre eh, que transforma el 83 en un año relevante, ¿cierto?, para las feministas chilenas, es que el círculo de la mujer es expulsado de la Academia de Humanismo Cristiano. Principalmente, ¿por qué?, se preguntarán ustedes, ¿ya? Recordemos que acá, anteriormente, en esta lámina, yo les puse acá que en el 79 se había creado el Círculo de Estudios de la Mujer, ¿ya? Entonces, había sido una cuna del conocimiento científico, pero estaba al alero de la Academia de Humanismo Cristiano. En este año, en el año 83, es decir, poquitos años después, unos 4 años después, la Academia de Humanismo Cristiano expulsa ya al Círculo de Estudios de la Mujer, principalmente porque se empiezan a hablar de dos tópicos, ya se empieza a hablar de aborto, ya, y se empieza a problematizar el hecho de que el aborto fuese penalizado, se empieza a hablar de masturbación femenina, por ejemplo, se empieza a cuestionar el hecho de que la mujer, ¿cierto?, tenga un designio divino, ¿cierto?, para procrear y traer hijos al mundo, y se empiezan a instalar otras demandas un poco alejadas, ¿no?, de este designio cristiano, ¿no?, que la universidad, ¿cierto?, por supuesto a cargo de grupos religiosos, mantenía. Por lo tanto, este círculo es expulsado, ¿no?, de esta universidad, y esto marca el fin del círculo, ¿cierto? Se desagrega la organización, pero esto a su vez siembra, ¿no? Esta desarticulación siembra otros dos movimientos, es decir, las mujeres que pertenecían al círculo se separan en dos, ya hay una fractura interna, y se crea por una parte la Casa de la Mujer, la Morada, ¿ya? Que queda principalmente orientada a la militancia feminista, ¿no?, y a la lucha que hay de una manera más activista, más transformadora para la sociedad. Y por otra parte queda la CEM, CEM, ¿ya?, que es Centro de Estudios de la Mujer, que es donde queda el grupo de las intelectuales, ¿ya?, de aquellas que creían que el movimiento tenía que seguir marcado por la actividad académica y la producción del conocimiento, como forma de ser activistas también, ¿no? No nos olvidemos que el activismo no es solamente, ¿cierto?, el acto de la protesta en las calles o de los movimientos activos, también parte de una militancia feminista implica el generar o abrir o diversificar estas acciones. Por lo tanto, el Centro de Estudios de la Mujer, la CEM, se queda dedicado justamente a lo que es la producción del conocimiento, la investigación en temáticas de género, ¿ya? La semana pasada hablábamos de investigación con perspectiva de género. Probablemente en esta época todavía no habían herramientas o no había un desarrollo teórico respecto al tema, pero ya podemos encontrar entonces acá en el año 83 los primeros antecedentes dedicados a la investigación en temas de género, al menos, ya que probablemente tienen perspectiva de género también, ¿cierto?, por una cosa imbricada. También en el año 83 se crea la MEMCH, ya que es un movimiento muy popular en Chile, muy famoso, que sus siglas significan Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, ¿ya? Y al mando está, ¿cierto?, refundado, ¿cierto?, porque existía un poquito antes, pero refundado por Elena Cafarena y Olga Poblete, ya que son personas, mujeres históricas también para nuestro país. Y bueno, la MEMT era una coordinadora, ya, que de alguna manera se llama coordinadora porque integra distintos
distintas organizaciones, distintos movimientos feministas, ¿cierto? Que eran opositoras, por supuesto, al régimen militar, y las agrupa. Entonces la MEMS significó la organización de los movimientos feministas y las organizaciones feministas en Chile. Vale la pena recordar que era un tiempo donde la organización política era penalizada y donde los partidos políticos en Chile estaban prohibidos, ¿sí? Por lo tanto, todos estos elementos de organización que hoy en día, en la actualidad, nos pueden parecer algo sencillo de hacer, eran desarrollados en la clandestinidad, ¿ya? Y eran desarrollados de esa manera porque al integrarse las mujeres o cualquier persona a una organización, además en contra de un régimen militar, era arriesgar la vida, ¿ya? Y no solamente arriesgarlo. Efectivamente, muchas personas perdieron la vida por militar, ¿cierto?, en algún tipo de organización contraria al régimen, ¿ya? Eh, Sin embargo, las mujeres, como en todos los tiempos, ¿cierto?, han demostrado que las convicciones, ¿cierto?, eh, son mayores muchas veces incluso al temor por la vida, y en agosto del 83, o sea, 10 años al medio justamente de, casi prácticamente al medio de este conflicto cívico-militar, eh, empieza y se desarrolla un movimiento feminista emblemático, una protesta eh, que se desarrolló en las escalinatas de la Biblioteca Nacional. Más adelante yo les voy a mostrar una fotografía para que podamos ver cómo lucían, ¿cierto?, las mujeres que lucharon en nuestro país en esa época, y despliegan un gran, gran, gran lienzo que decía "Democracia ahora, movimiento feminista", ¿cierto? Entonces esto es visto, ¿cierto?, como un acto sumamente arriesgado, pero además como una protesta concreta, visible, no en la clandestinidad como se venía organizando los movimientos de las mujeres. Eh, También eh, existe un movimiento, un encuentro más bien, que se llama Hoy y No Mañana. Ya hubieron dos encuentros masivos, particularmente el Hoy y No Mañana, donde en la primera oportunidad, ¿cierto?, en el año 83, el 23 de diciembre, en el Teatro Caupolicán, que es un teatro que hay acá en Chile, donde ahora en la actualidad se hacen eventos musicales, principalmente conciertos, ¿cierto? Eh, Asisten 10.000 mujeres, ¿ya? Lo cual era una cifra altísima para la época. Y más adelante, ¿cierto?, en el año 88, ya en los periodos donde se vislumbraba al menos alguna posibilidad de una salida democrática, ya de algún periodo de transición democrática, en el Estadio Santa Laura, ya, un estadio de fútbol que hay también en Santiago de Chile. El 8 de marzo, ¿cierto? Un 8 de marzo del 88 se logran congregar bajo esta misma convocatoria Hoy y No Mañana aproximadamente 25.000 mujeres. Y estos serían, en los antecedentes que se tienen en Chile, los dos actos más masivos, ¿ya?, que ocurrieron durante el periodo de la dictadura. Ya en el año 88 habían, como les decía recientemente, se iba perfilando, se iba vislumbrando una luz al final del túnel, a lo que se le denominó la salida negociada a la democracia. Entonces se fueron acentuando un distenso entre las feministas y la política, ¿ya?, en torno a las estrategias de acción para enfrentar esta transición. Cuando se habla del proceso de transición en Chile, se habla del periodo en el cual eh, el régimen militar, en una estrategia política, por supuesto, de igual manera seguir al mando de una manera disfrazada de democracia, llama a un plebiscito, ¿ya? Llama a votar por el sí y por el no, donde el sí era seguir con el régimen militar, y el no era volver a la democracia, ¿sí? Por lo tanto, era una pregunta, como se podrán imaginar, muy, muy, muy extremadamente importante y vital. Y bueno, finalmente gana el no, ¿no? En ese momento hay una estrategia y las mujeres
toman ciertos cursos de acción, ¿ya? Por una parte están las feministas, ¿ya? Cuyo objetivo en ese periodo fue la militancia política, ¿ya? Eh, quienes decidieron principalmente desarrollar el feminismo como un feminismo autónomo, ¿ya? Que congregara los derechos principalmente de las mujeres de manera separada, pero también hay un grupo que decide sumarse a los movimientos políticos de esa época, ya que fueron denominadas políticas, ¿ya? Eh, que si bien no era una contradicción combinar la militancia política con la partidaria, siempre las demandas de los partidos políticos estaban por sobre algunas demandas feministas, ¿ya? Entonces por eso se produce como este, no quiebre, pero sí una división bastante clara entre aquellos movimientos que continúan un camino denominado como más feminista y otro que tiene que ver con un camino más político. ¿Ya? A pesar de que hubieron algunas distinciones que podríamos enlistar largamente, podemos decir que este movimiento feminista en general, ¿cierto? Que además se cruza, ¿no? Con el movimiento de la segunda ola, siempre mantuvo unidad, ¿no? Y que tenía que ver con el elemento de recuperar la democracia y combatir la opresión de las mujeres. Así que si bien siguieron caminos políticos, en los documentos que existen, que uno puede revisar actualmente, donde se muestra, ¿cierto?, las acciones realizadas, podemos ver que a pesar de que algunos tenían como bandera de lucha la democracia principalmente y otros los derechos de las mujeres, estas ambas cosas estaban articuladas, era imposible de separar, ¿no? Eso en relación a algo de historia durante esos 17 años, ¿no? Después pasaron muchas otras cosas que probablemente no nos dé la asignatura para poder revisar, pero hay muchísima literatura. Y me gustaría también tocar otros temas. Por ejemplo, ¿qué impactos tuvo en las mujeres la dictadura? ¿Ya? Porque sabemos y dijimos al comienzo que esto ocurrió y fracturó nuestro país y hablamos también de los movimientos feministas, pero cuando tratamos de entender cómo es que las mujeres se sintieron, qué repercusiones tuvieron en el momento, podemos hablar de varias cosas, ¿ya? Lo primero es que las mujeres también fueron víctimas directas de la violencia política, ¿ya? Esto quiere decir que también fueron víctimas de persecución, también se mataron mujeres, también fueron prisioneras políticas, también fueron víctimas de tortura, muchas de estas torturas de carácter sexual, ¿ya? De violencia sexual, ¿ya? Y al final voy a mostrarles también cómo eso también tuvo una planificación muy particular, ¿ya? Me voy a detener particularmente en este punto. También fueron víctimas de desaparición, ya también hubieron madres, hermanas, esposas que desaparecieron y del exilio. Pero también hay que señalar que estadísticamente los dirigentes políticos de la época y quienes eran parte del gobierno de Salvador Allende y perseguidos posteriormente por la dictadura, eran principalmente hombres. ¿Ya? Por lo tanto, a nivel macro, a nivel de números, ¿ya? Principalmente todas las violaciones a los derechos humanos recayeron principalmente sobre los hombres, ¿sí? Por lo tanto, todos estos elementos que yo les digo, persecución, crimen, prisión, tortura, fueron principalmente contra hombres, contra los varones, ¿ya? Eh, en ese contexto, la principal respuesta, ¿cierto? La reacción de las mujeres como esposas, madres, insisto, hijas, fue en dos sentidos en un comienzo. Principalmente fueron las encargadas de generar las agrupaciones de familiares de asesinados, ¿cierto? En una primera época, y luego parte un rol muy parecido a lo que debe ser un calvario, ¿cierto? Porque empieza a configurarse, por ejemplo, grupos de búsqueda, ¿ya? Como la de los familiares de detenidos desaparecidos, ¿ya? Muy similar a lo que pasa en Argentina, ¿no? Con las mujeres de Mayo, ¿no? Con las abuelas de Mayo. En Chile aparecen
principalmente las madres y las esposas, ¿ya? A generar un movimiento de mujeres que buscan a estos detenidos desaparecidos y empiezan a exigir justicia, ¿ya? Principalmente las imágenes de la época y hasta ahora, ¿ya? Es una lucha que sigue hasta el día de hoy, o sea, todavía en 2023 hay mujeres que buscan a sus familiares que todavía están desaparecidos, ¿ya? Es decir, no tienen una tumba o un lugar donde ir a dejar, ¿cierto?, una flor o un lugar de memoria. La figura más emblemática, ¿cierto?, son estas mujeres tomadas de la mano, luchando, exigiendo, ¿cierto?, en las calles con carteles con una foto, ¿cierto?, de su familiar desaparecido, ¿sí? Entonces hay un movimiento ahí que no tiene, a lo mejor, no está reconocido dentro de estos movimientos feministas que mencionamos, pero no podemos olvidar también la tremenda lucha que esas mujeres realizaron por poder recuperar los cuerpos de sus familiares. Otro elemento que ocurre, que afecta al grupo de las mujeres, es el empobrecimiento. Ya ustedes saben que la feminización de la pobreza, al menos en Latinoamérica, es bien importante todavía. Y en esa época muchas mujeres de manera abrupta tuvieron que transformarse en sostenedoras de sus grupos familiares sin tener formación, sin tener conocimiento o algún tipo de oficio desarrollado previamente. Muchas de ellas también fueron afectadas por la cesantía, ya porque trabajaban en fábricas, ¿cierto? O en algunas dependencias organizacionales fueron afectadas por las cesantías, pero también muchas por las nuevas formas de trabajo que se instalaron, que principalmente eran muy precarias, ¿cierto? Bajo estas lógicas neoliberales del trabajo flexible, entonces empezaron los turnos por horas, ¿cierto? Erradicaban todos los avances y los derechos, ¿cierto?, que trabajadoras y trabajadores habían ganado por medio de los sindicatos y que se habían instalado también en el marco del gobierno popular. Se perdieron muchos derechos, ya, por ejemplo, concretamente, se pierde el derecho al fuero maternal. El fuero maternal es un derecho cuyo objetivo es la protección de la mujer en los periodos en los que está embarazada y los meses posteriores al cual da luz, ¿cierto? Y esto tiene como objetivo la no discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y proteger los trabajos. Es decir, cuando una mujer está con fuero, no puede ser despedida, ¿ya? En Chile al menos es hasta cuando el hijo nacido tiene un año 84 días. Hasta ese día las mujeres gozan de fuero maternal. En el periodo de la dictadura ese derecho se erradica, ya se termina el fuero maternal. Y por supuesto la posibilidad de abortar, ya se penaliza el aborto en el contexto de la dictadura. Y sabemos, ¿no?, lo que ha costado en Latinoamérica o a nivel mundial, pero principalmente en Latinoamérica, avanzar, ¿cierto?, en derechos reproductivos. ¿Sí? En Chile todavía tenemos solamente abortos en 3 causales. ¿Sí? Cuando el feto es inviable, cuando el embarazo es producto de una violación, o cuando está en riesgo vital la madre, la vida de la madre, ¿cierto? Cuando está en el juicio. Entonces, en los demás causales, simplemente el aborto es penalizado, ¿cierto?, con cárcel. Para hacer frente, ¿cierto?, a todas estas restricciones, a estas erradicación de derechos, surgen iniciativas populares, ¿ya? Por ejemplo, surgen en Colombia también se tienen esas 3, dice Caro. Perfecto, sí. Hay muchos países, de hecho hay un mapa, ya que lo podríamos buscar y poner en clases. Hay un mapa que muestra en colores como los avances en materia de derechos reproductivos. Hay uno principal, literalmente del aborto solamente, que muestra, por ejemplo, en verde, aquellos países en que el aborto es libre, parece que en celeste, aquellos países en los cuales el aborto solamente en algunas condiciones, ya, solo si es que, y en rojo los países en los cuales el aborto está completamente criminalizado, ¿no? Además las mujeres empiezan a
surgir, ¿cierto?, algunas iniciativas populares. Por ejemplo, surgen las ollas comunes. ¿Qué son las ollas comunes? Cocinas al aire libre en las poblaciones donde, ante la carencia y el empobrecimiento de las familias, ¿cierto?, se empiezan a organizar para poder hacer almuerzo que las personas puedan comer, ¿no? Entonces, como mecanismos de subsistencia y ante el empobrecimiento, se organizan ollas comunes y también talleres productivos, ¿ya?, que tenían como objetivo comenzar a formar a las mujeres en determinados oficios, en algunos saberes, para poder levantar la economía doméstica, ya tan afectada en esa época. También tuvieron que enfrentar ya lo que se denominan los objetivos de la dictadura, ya que estuvieron bastante centrados en reforzar estos roles estereotipados que tenían las mujeres, ¿ya? Esto se hace desde la planificación, por ejemplo, la instalación de organizaciones, ¿ya? En Chile se instala una organización que se llama SEMA Chile, ¿ya?, liderada por quien entonces era la, comillas, primera dama, ¿no?, liderada por Lucía Iriarte, ya, de Pinochet, que era la esposa, ya, que fallece el año pasado, ya acá en Chile. Y bueno, esta era una organización principalmente que tenía como lema ayudar a las mujeres pobres, ¿cierto? Además en una visión muy caritativa, ¿no? Muy enfocada a la caridad de las mujeres, no así otorgándoles más derechos. Por lo tanto, es una organización fuertemente criticada desde las opositoras y los movimientos feministas. Y bueno, desde la imagen de la dictadura militar, ¿cierto?, del régimen militar, es vista como algo positivo, por supuesto, ¿cierto?, como muchas de otras prácticas que realizaron. En ese sentido y en ese contexto, las organizaciones feministas se pronunciaron fuertemente en contra de SEMA Chile, porque además se les destinan fondos económicos inconmensurables, ¿ya?, y que además se destapan en los últimos años en Chile, ¿ya? Mediante procesos de investigación se da cuenta cómo el Estado de Chile regaló, es decir, traspasó literalmente propiedades, dineros, ¿cierto?, pero principalmente muchísimas propiedades, cientos de propiedades a esta organización, SEMA Chile, ¿ya?, que finalmente es administrada, ¿no?, económicamente por la familia Pinochet, ¿sí? Ocurrieron más cosas en relación a SEMA Chile, pero por términos de tiempo no vamos a profundizar tanto en esos temas, ¿ya? ¿Qué más ocurre? Hay un proceso en esta etapa de transición de la dictadura a la democracia, ocurre un proceso de desarticulación, ¿sí?, de los movimientos feministas, ¿ya?, de las organizaciones de las mujeres. Por una parte, hay un camino que es la elaboración de las demandas de las mujeres en un contexto de democracia, y para eso se crean corporaciones, ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y fundaciones, para llevar a cabo los objetivos feministas, ¿ya? Y por otra parte, hay una necesidad de mantener un feminismo autónomo de los partidos políticos y las instituciones, entonces se crean estos grupos más autónomos, ¿cierto?, que no tan ligados a corporaciones y a instituciones, ¿ya? También porque había mucha reticencia de que si efectivamente este periodo de transición hacia la democracia posterior al plebiscito iba a generar espacios de autonomía para las mujeres, o iba a seguir ligado, ¿cierto?, a las restricciones que habían sido impuestas por 17 años, ¿ya? Muchos de los documentos elaborados por las mujeres de estos años los pueden encontrar, y acá les puse la referencia, en el archivo Mujeres y Géneros, que pertenece al Archivo Nacional de Chile. Además hay muchos de estos documentos en el Museo Físico, pero también en el Museo Virtual de la Memoria. Ya en Chile tenemos un Museo de la Memoria que justamente se ocupa de resguardar, ¿cierto?, y de poder
construir, reconstruir la memoria de nuestro país en esta época para que ojalá nunca más, ¿cierto?, podamos tener que experimentar las atrocidades, ¿cierto?, que significó para todas las personas que estaban en el país en esa época un régimen militar, ¿cierto?, con tantas violaciones a los derechos humanos. Entre las obras que abordan este tema destaca el documental, que esto es un documental que ustedes pueden ver, se llama Hoy y no Mañana, ya que es relativamente reciente, del año 2018, que particularmente muestra todo el desarrollo de la coordinadora Mujeres por la Vida y del movimiento en general, ¿cierto? Entonces ahí van a poder muchas de las cosas que yo les conté el día de hoy, las van a poder encontrar en este documental. Y les voy a... también hay hay un libro que se llama Nuestra urgencia por vencer, que es fotográfico, ¿no? De todas las fotografías de Kena Lorenzini, que es una fotógrafa. Y bueno, lo que les decía, del primer documental hay una compilación de 50 documentales, a propósito de los 50 años del golpe, ¿no? 50 documentales que están libres y gratuitos, ¿ya? Que se pueden ver en una página que se llama, así, se los voy a poner en el chat, se llama Onda Media, ¿ya? Onda Media. Después lo pueden revisarse seguramente, ¿ya? O al final, si es que nos quedan unos minutitos, podemos revisar a ver cómo se articula. Algunas estadísticas, ya que nos ayudan a darle un carácter también objetivo, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, esta es la historia contada desde un lado de la vereda, ¿ya? Y hay quienes todavía, a propósito de que el negacionismo no es penalizado en Chile, supongo que en sus países tampoco, ¿no? En otros países sí, como en Alemania, ¿cierto? Quien glorifique, ¿no?, imágenes como las de Hitler, hay una penalización, pero en Chile, como no existe una ley contra el negacionismo, hay gente que todavía dice que esto tiene que ver con una cuestión de perspectiva, ¿ya? Y de que esto no fue tan así, ¿cierto? Que hay otra versión. Y bueno, yo creo que para poder entender esto y darle un carácter de objetividad, también las investigaciones que se han hecho a través de los distintos informes que existen en Chile y que recapitulan, ¿cierto? Describen en profundidad todos estos hechos, ya como lo fue el informe Rettig en una primera instancia y como es actualmente desde 2004 el informe Balich, ya se llama informe Balich, lo van a encontrar citado acá más adelante. Hay ciertos datos estadísticos que nos ayudan a entender, ¿no?, estos elementos. ¿Hay ruido en el computador? Perdón, yo no escucho. Si pudiesen, voy a silenciar a todos, ¿ya? Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Escuchan bien ahora? ¿Sí? Ya. Si no, avísenme si es que no se escucha, porque... Sí se escucha bien, Miss. Yo los veo todos silenciados ahora. ¿Sí? Ya, listo. No hay problema, no pasa nada. Ya. Entonces, lo que les decía, que las estadísticas, ¿cierto?, nos ayudan, ¿no?, a entender parte de nuestra historia. De acuerdo a los datos obtenidos, dice acá por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el 43,1%, es decir, 1.464 de las mujeres tenían entre 21 y 30 años al momento de la detención. Entonces vemos un importante número de personas que tenían una edad bastante joven, ¿no? Bastante joven. A lo mejor muchas de ustedes están en ese rango de edad. 757, 22,3%
tenía entre 31 y 40 años, ¿ya? El 13% tenía entre 41 y 50, el 11,4% de las mujeres tenían entre 18 y 20 años, y el 6,2% eran menores de edad, es decir, hubieron 212 menores de edad también que fueron detenidas y algunas, ¿cierto?, también muertas, ¿no? 51, 60 años representa un 3% y solo el 0,47, es decir, 16 mujeres, ¿cierto?, de las detenidas tenían más de 60 años en el momento de su detención. Además, hay algunas estadísticas que muestran que 229 mujeres fueron detenidas estando embarazadas y 15 de ellas tuvieron un parto en calidad de prisioneras, ¿ya? Varias de ellas además tuvieron a sus hijos en condiciones de prisión, eh, ¿cierto?, con un tiempo variable en cada caso. 1.774 de las detenciones se realizaron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del año 73. ¿Ya? Entonces, un porcentaje altísimo ocurrió inmediatamente desde el día del golpe de Estado, ¿cierto? Porque ya había una planificación de cómo hacerlo. Después, entre el 74 y el 77, ¿cierto?, 926, y ya en el año, ¿cierto?, 77, el 20,6%, son 699 en el periodo comprendido entre los años 78 y el 11 de marzo de 1990, ¿cierto?, que fue el día de la transición, ¿ya? Estos datos son posibles de recuperar porque existe, ¿cierto?, una conferencia mundial de los derechos humanos en el año 93 que finalmente reconoce la violencia, este tipo de violencia, ¿cierto?, como violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces se reconoce que en Chile hubieron violaciones a los derechos humanos. Entonces, frente a esa conferencia, ¿cierto?, existe una demanda hacia Chile para que pueda también empezar a transparentar, ¿no?, lo ocurrido durante la época. También ocurre que se desarrolla la plataforma de acción de Beijing, ¿ya? Que de alguna manera demanda, ¿cierto?, la necesidad de avanzar en mayor justicia. Entonces, de esta manera empiezan ciertos procesos de conmemoración interna, ¿cierto?, y de poder esclarecer que si es que hubieron violaciones a los derechos humanos, además de manera segmentada, ¿no?, prácticas de tortura específicamente para las mujeres. Ya nos va quedando un poquito menos de tiempo. Yo les quiero dejar un poco de literatura y algunas imágenes de la época. Al principio hablábamos de este lienzo, ¿no?, que despliega el movimiento afuera de la Biblioteca Nacional, donde decía Democracia Ahora, Movimiento Feminista de Chile. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, que las mujeres, además a rostro descubierto, ¿no?, comienzan a generar actos de protesta. Acá vemos una convocatoria de la MERCH, ¿cierto?, del Somos, donde ya vemos algunas mujeres, de hecho de distintas edades, ¿no?, replegadas. Acá vemos una marcha también del movimiento feminista, también a las afueras de la Biblioteca Nacional. Y acá también otras imágenes de los presos políticos, ¿no?, de las mujeres que comienzan todo el proceso de búsqueda y de sus familiares, donde dice el derecho a la vida y a la libertad. Y acá algunos de los carteles que generaron los movimientos feministas de la época. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, un cartel que dice por la demanda de Chile, dice María Antonieta Saá, representante de las mujeres en la Asamblea de la Civilidad, ¿cierto?, había sido detenida. Entonces libertad para Antonieta y para las mujeres, movimiento feminista. Y bueno, todas las historias tienen una parte oscura, ¿cierto? Y no siempre nos encontramos con compañeras en el camino. También la estructura patriarcal, la guerra, el conflicto, conflictos tan importantes de violaciones a los derechos humanos, ¿cierto?, también tienen una cara oscura. Y bueno, esta es la imagen de Ingrid Olderock. Ingrid Olderock era parte de la policía de la época, ¿ya? Ingrid Olderock fue una carabinera, ¿ya?, una general de carabineros de la época, pero perteneciente a la DINA, ¿ya? Y la DINA
era la Dirección de Inteligencia Nacional, que lo que hacía era espiar, perseguir y torturar, ¿cierto? En la época, y se hizo muy famosa, lamentablemente, por las prácticas de tortura del cuartel del centro de tortura y detención del cual ella estaba a cargo, ¿ya? Ella, en conjunto con otras 27 al principio y luego 70 y tantas mujeres, fueron formadas ya en un regimiento militar que se llamó Tejas Verdes, que queda muy cerca de cada lugar donde yo nací, de donde vivo, Tejas Verdes, y ahí se formaron para poder justamente investigar, perseguir y espiar, ¿cierto? A personas contrarias al régimen militar, y digo que se hizo famosa porque el centro de tortura donde ella, comillas, trabajaba, se llamó La Venda Sexy, ¿ya? También se denominó la discoteca, ¿ya? ¿Y por qué se denominaba la discoteca? Porque era un centro de tortura que, para poder disimular los gritos y los llantos de las personas que estaban dentro, ponía la música muy fuerte, ponían parlantes hacia la calle, ¿sí? Entonces la gente que pasaba por fuera y que no tenía idea en ese entonces qué es lo que pasaba en Chile, ¿ya? Eh, Decía que eso parecía una discoteca, ¿no? Entonces, aparentemente, ¿cierto? Era gente de mal vivir, pero lo que efectivamente ocurría adentro de esas instalaciones era que se torturaba gente, ¿cierto? Con distintas técnicas, como la electrocutación, ¿cierto? Bueno, y distintas técnicas que no vale la pena tal vez mencionar hoy día, pero esta mujer también era conocida como la mujer de los perros, y era conocida la mujer de los perros porque se comprobó que para poder torturar principalmente a otras mujeres, pero no solo a otras mujeres, entrenó a un perro, ¿ya? Para poder generar violaciones a otras mujeres, ¿cierto? A través de este animal, ¿no? Entonces, en Chile hace pocos años se recrean y se crean dos productos artísticos para poder conocer más sobre la vida oscura de esta mujer, ya de descendencia alemana, nacida en Alemania, ¿cierto? De familia nazi, por supuesto, con fuertes vínculos con Colonia Dignidad, ¿cierto? Que era un centro que después fue acusado, ¿cierto?, de violación a los derechos humanos y pedofilia en Chile, cuyo líder era Paul Schaeffer, ¿cierto? Y que además colaboró con el régimen militar. Y ocurren dos cosas en Chile, dos producciones artísticas. Una es una obra literaria, que no sé si la ven desde ahí, que se llama Ingrid Olderock, La mujer de los perros, ya que es un libro que ustedes pueden encontrar, y se llama Crónica sobre la mujer más poderosa y brutal de la DINA, que, como les decía, era la Dirección de Inteligencia Nacional, ¿cierto?, de Chile, que fue la encargada de espiar, perseguir, ¿cierto?, y tomar prisioneros, ¿cierto?, y hacer desaparecer a la gente, ¿ya? Es un libro bien inquietante de esta exoficial de Carabineros, ya Carabineros se le llama la policía acá en Chile, y es reconocida como la mujer más brutal de la DINA. Su autora, Nancy Guzmán, ¿cierto?, hace toda una revisión en aproximadamente 267 páginas, donde además muestra al final las fotografías, ¿no? Porque generalmente no tenemos imágenes de estas personas, pero tenemos también las imágenes al final de todas las alumnas, ¿ya? Y de las, comillas, profesora de las agentes de Carabineros, que también nos muestra la imagen de cómo lamentablemente otras mujeres participaron también de estos macabros hechos. En el año 2018, no, mentira, el año pasado, bueno, ya no me acuerdo, lo siento, voy a darles el dato, también surge un cortometraje que se llama La Bestia, ¿ya? O Bestia, no recuerdo bien. Les voy a mandar acá el link, y voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Que recrea justamente la historia de esta mujer que a finales de sus años, ¿cierto?, sufrió demencia, ¿cierto?, fingió demencia producto de un atentado, ¿cierto?, que se le hace para poder acabar con su vida, pero finalmente muere, ¿cierto?, a los 59 años de un padecimiento médico, ¿cierto?, le da como una especie de úlcera aguda, ¿ya?
Y acá está el documental para si es que alguien lo quiere ver. Eh, Acá. Les voy a... Bueno, está en YouTube también, ya es un cortometraje, insisto, así que si es que alguien lo quiere revisar también, se los voy a dejar acá. No sé si este es el extracto o, el, o es el original, pero lo pueden buscar también en esa página que les mandé delante, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que les puedo contar, ¿cierto? El día de hoy en relación a qué ocurrió con las mujeres y los movimientos feministas y los que no también en Chile durante el golpe de Estado. Así que si es que alguien está interesado en el tema, también puede leer un poquito más. Yo les voy a subir algunos documentos y les voy a subir la clase, ¿sí? La entrega sí hasta el día de hoy, como dicen ahí por ahí en el chat. Eh, y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que hacerme, lo puede hacer también, ¿ya? Activando su micrófono. Sí, se entrega hoy el trabajo carta, hoy día hasta la medianoche, ¿sí? Ya la pauta la vimos la semana pasada y la próxima semana no tenemos clases. Ya yo les comentaba al principio que son las fiestas patrias en Chile, por lo tanto hay una semana de vacaciones en la universidad. A la vuelta, el día lunes tenemos clases, vamos a revisar las primeras olas feministas y el día martes ya tendrían que tener algún avance del primer informe del trabajo de investigación que tienen que desarrollar, que como decíamos la clase pasada, puede ser en cualquier temática que ustedes consideren, ¿cierto?, sea relevante. Si gustan, podemos hacer una ayudantía respecto a ese trabajo. ¿Qué les parece? En un horario extraoficial. Organícense, porque veo que algunas tienen dudas. ¿En qué consiste el trabajo, Carla? Hay una rúbrica que explicamos la semana pasada. Eh, Mostramos también un ejemplo del trabajo y quizá te puedo contestar tal vez en privado después si es que tienes alguna duda adicional. Levantaron la mano, sí, Aymeri, cuéntanos. Mis buenos días, disculpe. En mi caso, para poder subir el Aymeri, trabajo, no tengo aún acceso a la plataforma. He escrito muchas veces al correo de que nos dejaron, pero ¿no? ¿Te levantó la solamente mano me por casualidad comentaron que entonces? Sí, ya. Ok, si quieren, hacemos una ayudantía. Voy a proponerle a Fiorella que por medio del grupo de WhatsApp les proponga a lo mejor algunos horarios, o si quieren ustedes se organizan, ya se hacen una encuesta interna, proponen un día, ya, y dentro de esta semana, eso sí, Fiorella puede hacerles una ayudantía online, por supuesto, para ponerles al tanto, sobre todo aquellas que a lo mejor están un poco atrasadas o tienen alguna duda respecto al tema, ¿ya? En el caso de Carla, que parece un poco que no tienes toda la información para el trabajo de hoy, también te solicito lo mismo, ¿ya? Yo lamentablemente ahora me tengo que ir a clases, parto la otra clase en 3 minutos, pero puedes comunicarte con Fiorella, que está en el grupo de WhatsApp que tenemos en el curso, o también te puedes comunicar a su correo electrónico que aparece en aula, ya del ayudante, Fiorella Enríquez, y le puedes preguntar y que te dé algunas directrices si es que tienes alguna duda con la pauta y la rúbrica. ¿Ya? La pauta y la rúbrica están en la plataforma de aula. También si no tuvieras acceso, le comentas. Sí, Aymeri no te escucha, le comentaba que no puedo acceder a la plataforma todavía, Aymeri. Yo pregunté y me dijeron que ya estaba todo ok, ya. Bueno, Aymeri, te pido que me pongas un correo, ya, un WhatsApp y un correo, porque tu correo se lo voy a reenviar a la coordinación y voy a ver qué pasa, porque no es posible que ya a la fecha todavía tengan dificultades, ¿no?, con el acceso, ¿ya? Le escribiste, ya, voy a tratar de inscribirte yo de nuevo entonces manualmente, ya apenas termine mi otra hora de clases, voy a tratar de inscribirte, y si no, por mientras, en el correo que me tienes que escribir, yo te voy mandando toda la información y te permito también que me envíes el trabajo vía correo, ¿ya? Pero todos quienes tengan acceso a aula, por favor, cárguelo en el aula porque es una manera más ordenada también de poder revisar los trabajos, ¿sí?
Ya, me tengo que ir porque de verdad parto clases ahora en un minuto y no voy a alcanzar a llegar ya. Un besito grande, cuídense, chao.